Y bueno, continuamos aquí en Como Cada Mañana, ¿no? Está con nosotros Cristina Díaz, nuestra pediatra, alergóloga de cabecera, en la que le sabe a todos los temas de los niños. Bienvenida, Cristina, ¿cómo estás? Gracias. Muy bien, Marta, muchas gracias. Oye, fíjate que el tema de hoy, la verdad es que resulta muy interesante. Nosotros bromeábamos en el corte comercial, ¿no? Sobre que hay desafortunadamente mucha desinformación sobre la epilepsia en general y en particular en los niños. Entonces los papás se asustan, que bueno, no es de culparles, ¿no? Que se asusten, pero pues habría que saber exactamente de qué estamos hablando, ¿no? ¿A qué se refiere? Mira, la epilepsia es un trastorno neurológico que es crónico y que se caracteriza por presentar crisis convulsivas de forma repetida. Hago hincapié en que tiene que ser de forma repetida porque hay otras causas de crisis convulsivas. Un niño puede presentar crisis convulsivas, por ejemplo, por deshidratación, por un desequilibrio alta temperatura hidroelectrolítico. Exacto, cuando hay altas temperaturas, los niños se deshidratan y de la deshidratación se hace un desequilibrio hidroelectrolítico y pueden presentar crisis convulsivas. Exacto. Otras causas son las infecciones del sistema nervioso central. Hay diferentes causas, golpes, traumatismos en la cabeza. Entonces, es muy importante diferenciar entre una crisis convulsiva aislada o febril también. Existen las crisis por fiebre, que no se consideran epilepsia, y la epilepsia. La epilepsia se considera entonces crisis convulsivas repetidas, por lo menos más de 2, y que sea algo que se presenta de forma crónica. Este trastorno se presenta entre las edades de 2 y 9 años, generalmente empieza la primera crisis, y hay diferentes tipos de crisis. Las diferenciamos, nosotros las dividimos en dos, las que son parciales y las que son generalizadas. Las crisis parciales se originan en una parte específica del cerebro, es como si hubiera un cortocircuito dentro del cerebro. Estas crisis que son parciales pueden caracterizarse por mover nada más un brazo, o parpadear nada más, o hacer como un chupeteo, los bebés muy chiquitos. Y las crisis cuando son generalizadas son las típicas que conocemos o que hemos visto en películas, que la persona cae al suelo y tiene movimientos repetidos de brazos y piernas, incluso se pueden poner morados, pueden tener pérdida de esfínteres, hacerse pipí o hacerse popó. Sí. Y las crisis generalmente duran menos de 5 minutos y tienen un periodo que se llama periodo postictal, en el que el paciente no recuerda lo que sucedió y está muy cansado, tiene mucho sueño. Se quedan generalmente dormidos por 2 o 3 horas. Bueno, pero mencionaste tú, por ejemplo, las parciales, ¿no? Y esas a lo mejor, porque bueno, las totales son, como dices tú, a lo mejor más fáciles de identificar, claro, ¿no? Es exacto, salta a la vista, pero las parciales, por ejemplo, pues sí habría que estar como papás muy pendientes, ¿no? Sí, y claro. luego acudir al médico. Sí. Si vemos algún movimiento en extremidades repetitivo. Sí, generalmente es el movimiento de una mano, empiezan a mover la mano, y esas crisis también se dividen en simples y complejas. Los niños pueden perder el estado de conciencia o no perderlo y estar conscientes mientras tienen la crisis. Entonces hay de muchos tipos diferentes y por eso es importante tratar de identificarlas. Dependiendo del sitio del cerebro donde se originan, hay personas que, por ejemplo, perciben un olor agradable o desagradable durante la crisis. Se pueden presentar hasta cambios de sensaciones en el cuerpo, muchas cosas. Oye, Cristina, ¿las ausencias también son una manifestación de la epilepsia en los niños? Las ausencias son un tipo de crisis generalizada. Los niños de repente, dicen las mamás, es que de repente se va, y esto le sucede de forma frecuente. Entonces, estas crisis se llaman crisis de ausencia y es un tipo de crisis generalizada. Se pierde la conciencia y después la recobran y siguen haciendo lo que estaban haciendo y ellos generalmente no recuerdan. Esto es peligroso, obviamente, porque en una persona adulta pues no puede manejar, no puede... Pero son también parte de la epilepsia como tal, ¿no? Como enfermedad. Sí, es un tipo de crisis que entra dentro de la epilepsia. Oye, Cristina, ¿y el medicamento? Porque, bueno, obviamente a cualquier persona que padece epilepsia realmente necesita un medicamento, necesita el tratamiento adecuado, es decir, no se le puede dejar sin atención. No. Cuando son, por ejemplo, las crisis febriles o únicas, esas personas se dejan en vigilancia y nada más se les indica que cuando haya fiebre tratar de bajarla rápidamente. Pero cuando son crisis ya se considera epilepsia, en esos casos se debe de dar tratamiento y en el 80% de los pacientes se controla con tratamiento. Hay muchos medicamentos, cada vez salen medicamentos más nuevos, a veces necesitan 1, a veces 2 y a veces hasta 3 medicamentos para controlar las crisis, pero tienen muchos efectos adversos estos medicamentos.
medicamentos. Oye, el diagnóstico, para que también sepa o quede muy claro entre las personas que nos están viendo o escuchando, ¿se tiene que hacer únicamente a través de una resonancia magnética, es decir, a través de buscar esa lesión en el cerebro? El estudio indicado para diagnosticar la epilepsia es el electroencefalograma. Se colocan electrodos alrededor de la cabeza y se hace un trazo de la actividad eléctrica cerebral y ahí se puede ver si hay algún foco epileptógeno. La tomografía o los estudios de imagen se realizan para ver si hay alguna lesión, por ejemplo, un tumor, una cicatriz, algo que pueda estar originando la crisis. Pero no en todos los casos se ve una lesión estructural. A veces es nada más el trastorno eléctrico del cerebro. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cristina. Digo, cualquier duda que nuestros amigos, ya sea de radio o televisión, tengan, ya saben que pueden consultarlo directamente con Cristina. ¿Nos compartes tus teléfonos, por favor? Claro que sí. El consultorio está ubicado en la Plaza Pío Pico y el número para citas es el 200-2293. Muchísimas gracias y bueno, vamos a verte la próxima semana. Sí.